Fundación Alianza Igualitaria presenta la nueva temporada de su programa Pisando Fuerte, un espacio de análisis y reflexión sobre temas relacionados a los derechos de las poblaciones sexodiversas, continuando con el legado de Fernando Pineda. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a cada uno de ustedes a nuestra transmisión de todos los días miércoles. Hoy el último programa de este año y de la temporada en Pisando Fuerte. Agradecerles de antemano a cada uno de ustedes por siempre estar conectados. Desde la Fundación Alianza Igualitaria les damos la más cordial bienvenida y también agradecerle a cada uno de ustedes. Este programa ha tenido como objetivo sensibilizar e informar a la sociedad en general con mayor énfasis a las poblaciones sexodiversas sobre temas inherentes a sus derechos humanos y a las realidades que cada uno de nosotros y de nosotras vivimos y que convivimos. Esto con el fin de contribuir a la visibilidad de las poblaciones LGBTIQ+, y sus fortalecimientos en todos sus entornos. Este programa también tiene como finalidad hacer y recordar siempre a nuestro gran amigo Fernando Pineda, y por eso determinamos que el legado continúa. El día de hoy vamos a hacer una recopilación de todo lo que ha pasado en Pisando Fuerte. ¿Cuáles han sido los temas abordados? ¿Cuáles han sido sus impactos? ¿Cuáles han sido sus aportes que nuestros panelistas han dado en este programa? Queremos invitar a cada uno de ustedes que cerremos este año, pero lo cerremos recordando cuáles son esos aportes que hemos analizado el día de hoy. Con ustedes, lo mejor de esta temporada en Pisando Fuerte. Adelante. En el mes de noviembre, justamente el 25, se despenalizó la homosexualidad en el año 97. ¿No? Hay algunos avances interesantes, la despenalización, luego viene la reforma constitucional del 98, luego la reforma constituyente del 2008, hay el reconocimiento de la no discriminación por orientación sexual, por identidad de género, el matrimonio civil igualitario, el reconocimiento de la identidad en la cédula, y el matrimonio civil, que fue lo último, ¿no? Ahora también contamos con una secretaría a nivel nacional adscrita, una subsecretaría adscrita a la Secretaría de Derechos Humanos, y son avances importantes en torno a este tema. Pero frente a eso, me gustaría conversar primero, empezar contigo, Jimena. En torno a todos estos avances en materia política que tiene las poblaciones LGBTIQ+, en el Ecuador, ¿cuáles creerías tú que serían estos principales avances en materia de aplicabilidad de derechos en función de estos derechos que ya hemos conseguido y hemos logrado tener como comunidad LGBT en el Ecuador? Muchas gracias. Sí, efectivamente, bueno, tú ya lo has nombrado, ¿no? Algunos de estos avances. Creo que el más importante avance que hemos tenido a nivel nacional corresponde a la lucha, ¿no? de todos los compes que han logrado despenalizar, si se quiere, la homosexualidad en nuestro país, y que hemos ido avanzando a partir de eso en algunas normativas y legislación importante. Yo creo que la Constitución de la República del Ecuador es una constitución que tiene dos principios fundamentales y que hay que considerarlos de manera importante como la base y el fundamento, por ejemplo, para trabajar en temas de no discriminación y también en las sanciones que deben haber cuando se discrimina a las personas por cualquier razón, ¿no? Y mucho más cuando se trata de discriminación a población de las diversidades sexogenéricas. Creo que este es un avance importante en cuanto a la lectura legislativa, pero además que el principio de igualdad y no discriminación también posibilita otras líneas y otras rutas de estrategia, ¿no? De defensa de derechos humanos hacia... También es importante la tipificación del delito de odio como algo importante también, y que igual se tipifica en la Constitución, ¿no? El delito de odio, me parece que es en el 2016, 15, y desde allí creo que hay una posibilidad importante sobre el sancionar los delitos de odio, ¿no? En el Ecuador no ha existido
antecedentes jurídicos ni legislativos en función de delitos de odio, ¿no? Está ahí uno por ahí que hay un antecedente importante del caso Gabela, pero de ahí en adelante, digamos, en población de las diversidades sexogenéricas, no existen todavía sanciones por delitos de odio. La Defensoría del Pueblo, digamos, no cuenta como con una base precisa sobre temas de delitos de odio, sí sobre vulneraciones de derechos humanos. No todos entran, por ejemplo, por delito de odio. Nosotros como matriz y como mecanismo de género no llevamos esta información, sino son las delegaciones en cada territorio. Un poquito también contextualizar que en Ecuador ahorita salió, creo, si no me equivoco, un comunicado o una publicación que mencionaba sobre las altas tasas de desempleo y deficiencia económica en población trans también, y claro, en general. Sé que a todos nos golpeó la pandemia como tal, pero es una población bastante vulnerada y con respecto a Guayaquil al menos es complejo. Y bueno, más que nada, ¿cómo abordar? Yo creo que siempre señalo que es importantísima la parte psicoeducativa como tal, porque a veces me ha pasado y a todos nos puede pasar, es la parte del desconocimiento del tema como tal. A veces, por ejemplo, no identificamos que estamos pasando por un proceso de violencia como tal, o no conocemos en realidad, por ejemplo, a lo que hablábamos hace un ratito con respecto a los derechos como tal, también no conocemos nuestros derechos, no conocemos qué está pasando. Siempre es importante como que incluirnos dentro de estos espacios de aprendizaje para o reforzarlos o tenerlos en cuenta. ¿Consideras que todavía existe este porcentaje de discriminación y de exclusión hacia las poblaciones sexodiversas a partir de estas cifras que en un estudio del año 2000, el estudio que mencioné del año 2013, es todavía latente o ya no se da? Sí, o sea, creo que todas las organizaciones en general podríamos dar como un porcentaje de lo que llega a nuestros espacios, pues, ¿no? Y mucho es, no sé, discriminación como tal, no tengo trabajo por tales razones, porque me discriminan por mi orientación sexual, no sé, múltiples razones, pero sin embargo esa es la que siempre se remarca como tal, porque, o sea, lo ven como parte de, lo están viviendo, me discriminan porque soy gay, porque soy lesbiana, porque soy, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de la política ecuatoriana hay muchísimos vacíos todavía con respecto a la visualización íntegra de la comunidad LGBT. Porque se reconoce usualmente a los homosexuales hombres, a las lesbianas y dentro de hablando bajito, las compañeras trans, invisibilizando totalmente a los compañeros bisexuales y ni hablar de lo Q+. En Ecuador no ha habido un desarrollo real de lo que es una célula de comunidad LGBTI. Hay grupitos pequeños, hay grupos que se reúnen, hay grupos de amigos, pero así como una fuerza de la comunidad, siempre ha sido como un vacío, siempre ha sido como una interrogante de las organizaciones LGBTI, cómo desarrollar ese sentido de comunidad. Y creo que eso ha generado un pequeño retraso. Ahí hay como un trabajo pendiente hacia adentro de la comunidad, ¿no? Exactamente, exactamente, porque hay una recepción del gobierno ahora, pero no hay un núcleo fuerte dentro de la comunidad. Amanda, 13 años después, ¿tú consideras, 13 años después de la aprobación de esta nueva constitución en la que se reconocen un sinnúmero de derechos en torno a las poblaciones sexodiversas, ¿tú consideras que las normativas vigentes reconocen el espíritu de Montecristi en cuanto a los derechos consagrados o ganados para estas poblaciones? Sí, no, querido Cristian. Primero yo quiero que sí plantearte que a pesar de los avances bien interesantes que tuvimos en la Constitución de Montecristi y las peleas que tú sabes, porque fue con los colectivos y las organizaciones que logramos sacar adelante un montón de temas y logramos sacar temas bien interesantes con mucha pelea, con mucha quedarnos discutiendo hasta la madrugada para ingresar temas en la Constitución, como el tema de la no discriminación por la identidad de género, que es un tema de muchísimo debate en la Asamblea Constituyente, o el tema de los diversos tipos de familias, que fueron muchas de semanas y no meses de discusión para lograr que
la Asamblea Constituyente apruebe estos temas, creo que si bien ha habido avances fundamentales, la Constitución tiene un carácter progresivo. Primero que pienso que hay temas que sí se nos quedaron pendientes y que todavía, esos temas siguen un poco limitando la garantía de ciertos derechos, ¿no? Entonces, sin embargo, un ejemplo muy concreto es, por ejemplo, el tema de la adopción de niños y niñas por parte de una pareja LGBTQ+. Realmente, cuando hablamos del caso de Satya, por ejemplo, que es bastante interesante, una pareja de mujeres lesbianas, una pareja de personas homosexuales, que no pase por el proceso que pasó este caso en específico, realmente en el registro civil no podrían ir a inscribir a la niña como hija de una pareja de lesbianas si no pasan por un proceso específico de inseminación, con los exámenes, con un montón de papeles, de documentos y de procesos altamente costosos, un proceso altamente costoso que te exige el Estado ecuatoriano, porque sí lo determina la sentencia de la Corte Constitucional. Entonces, sí creo que ha habido avances, por supuesto que sí. Lo del matrimonio igualitario es un avance importantísimo, pero aún así, para el común de las parejas LGBTI que tienen hijos, que necesitan el reconocimiento en el registro civil, todavía tenemos muchísimo que caminar. Sí. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talking Somos Angela, Pamela, Sandra. Cuéntanos un poco, Franklin, ¿cómo fue eso? ¿Qué pasaba en el 95 en Guayaquil? En Ecuador, en Guayaquil. Cuéntanos esa experiencia. Bueno, Cristian, un poco retomando cosas vividas dentro de en esa época donde la homosexualidad era penalizada, pues, ¿no? Contemplaba dentro de las leyes, dentro de la Constitución del Estado, el artículo 516, que era penalizada la homosexualidad. Muchas de las personas tuvimos que un poco cohibirnos o no ser nosotros mismos, vivir una doble identidad, como se decía, para poder vivir la homosexualidad de closet. Todavía habían muchas redadas, habían muchos obstáculos que no nos permitían demostrar nuestra orientación sexual. Tanto así que para podernos divertir, para podernos estar un poco más ligados a nuestras amistades dentro de nuestra propia población, teníamos que tener discotecas clandestinas, lugares donde podíamos socializar, pero siempre y cuando con el temor, con el miedo que nosotros podíamos ser aprendidos por la policía, porque en ese tiempo la homosexualidad era penalizada. La población, y la gente tiene que saberlo, ¿no? La población trans fue la población visible, porque, y ahí Franklin no me puede desmentir, ¿no? La población gay tenía mucho miedo, porque la represión, y decía el Código Penal en el 516, los hombres, la homosexualidad entre hombres, o sea, no era la homosexualidad con mujeres, no era solo entre hombres, penalizado de 4 años de prisión, Erika, pero la población trans era más visible, ¿no? Cuéntanos cómo pasaba eso. ¿Ellas eran más perseguidas, tenían más atropellos o había una igualdad entre los hombres y las chicas trans de aquel entonces? No, más bien al contrario, tenías por lo menos el privilegio de esconderte de la sociedad siendo un gay, porque podías camuflarte un poco en tu entorno masculino, pero una mujer trans era muy difícil, porque tenía solamente la obligación de ejercer el servicio de la prostitución, cortar pelo o trabajar en un restaurante, porque los estados no te otorgaban más respaldo para poder. Entonces, si no te encontraban, no te iban a sacar de un restaurante, en un mercado, de una peluquería, porque estabas en un establecimiento público, pero en sí privado a la vez. El único lugar donde podían acecharte eran las discotecas, que te hacían redadas y batidas para llevarse a los gays, pero proporcionalmente llevaban a las transgénero
y también cogerte en la calle por ejercer el servicio de la prostitución, que el Estado te empujó a eso, porque el Estado mucho tiene que ver al empuje social que tomaron muchas transgénero en aquella época. O sea que en realidad sí hubo una marcación a esta población visible, ¿no? Que en este caso eran las compañeras trans femeninas, hay que mencionar eso, ¿no? Y que la gente tiene que saberlo, cómo funcionaba, ¿no? Habían redadas policiales, no habían discotecas, los homosexuales éramos considerados delincuentes y por tanto, si nos veíamos muy mariquitas en la calle, te detenían, ¿no? Peor si eras una chica trans, y ahí es donde Erika planteas todo el tema de que más bien el gay masculino pasaba como si nada, ¿no? ¿Cómo tú ves el tema en la sociedad en torno a los derechos y en torno al tema de la salud integral de los LGBTs? Lo que mencionas es poco explorado. O sea, si ya de por sí la población ecuatoriana estamos... No hemos logrado como recuperar, porque sí había antes, digamos, con el tema de la salud, de cuidar nuestra salud. Con la población LGBT esto se radicaliza, porque nosotros, o sea, aunque no lo quiera mencionar de esta manera, claro, los tiempos están cambiando, pero es como nuestro entorno es la violencia, porque, o sea, tenemos miedo desde pequeños del exponernos y el hacernos visibles, ¿no? Entonces estamos como enmarcados en una situación de discriminación y violencia, digamos que eso se reproduce, ¿no? No solamente está en la familia, también está en el trabajo, está en la escuela, está en el exterior, y eso hace que, por ejemplo, las estadísticas, digamos, de estudios de otros países mencionan que en los jóvenes principalmente hay un 30% de jóvenes, por ejemplo, en Estados Unidos, que son de los estudios que han hecho, que son abandonados por las familias, y los jóvenes son callejizados, muchos de ellos ejercen el trabajo sexual o encuentran, digamos, una salida en el trabajo sexual con la intención de sobrevivir. Otros son utilizados por redes, digamos, de trata, de explotación sexual o de explotación laboral, ¿no? Eso hay estudios, por ejemplo, varios estudios que se hablan en Australia, en Estados Unidos, e incluso en Colombia se hizo un estudio hace poco donde parte de la población trans y gay han sido, digamos, en alguna medida captados por redes de trata, han sido insinuados o han sido preguntados o vinculados con redes de trata, ¿no? Y eso es por la exposición que existe de estas personas, digamos, por el... Claro, el tema, a mí me parece súper clave lo que tú acabas de mencionar, ¿no? El tema de la institucionalización de la violencia y las diferentes formas de violencia, ¿no? Yo comento siempre con compañeros, compañeras, hay que tener mucho cuidado desde lo más sutil, porque la violencia a veces entra desde lo sutil, ¿no? Desde la broma, la relación interpersonal, en casa, decirle al niño, por ejemplo, los hombres no lloran, ¿no? ¿Cómo alimentas estas brechas entre los roles de género de qué hacen los hombres y qué hacen las mujeres, ¿no? Peor si este chico, chica, comienza a descubrir su orientación sexual, si toda la vida le dijeron que los hombres no lloran, que los hombres tienen que ser rudos, que los hombres no pueden dar una forma o compartir el afecto, indudablemente hay toda una institucionalización de la violencia que te impacta, ¿no? Y podemos mirar ahora el tema de los resultados en la actualidad. Todo este montón de situaciones de violencia que está viviendo nuestro país son producto de esa institucionalización de la violencia y de no tener políticas públicas aterrizadas a este tema. La semana anterior estuvimos en el Día Nacional de las Diversidades Sexogenéricas, que fue el 27 de noviembre, y estábamos en la actividad de un grupo de organizaciones que la Alianza Igualitaria también fue parte, y la líder de Silueta X, la compañera Dayan Rodríguez, ella mencionaba la tasa y los índices de personas de las poblaciones sexodiversas que siguen apareciendo muertas, por ejemplo, ¿no? Y de esta tasa, la mayor cantidad son personas trans. El Estado no dice absolutamente nada. Es sumamente fácil de pronto aparecer una chica trans, un chico gay amarrado con 20 puñaladas, 50 puñaladas, y realmente pasa súper desapercibido por esta naturalización de la violencia. ¿Qué pasa ahí
Patricio, en torno a la política pública en justicia, pero también la sociedad, cómo mira esto de la violencia, en torno a, no pasa nada que alguien muera con 20, con 30 puñaladas, amarrados, con papeles en la boca. ¿Qué pasa ahí, Pato? Sí, es una pena, ¿no? Es muy triste, digamos, que todavía estemos expuestas a este tipo de circunstancias, digamos, ¿no? Ninguno de nosotros, digamos, o sea, más bien todas nosotras estamos expuestas a ese tipo de circunstancias, ¿no? Pero creo que a veces los gays, digamos, tal vez podemos pasar más camuflados que las mujeres trans, ¿no? O las personas trans, creo que por su misma condición de un poco... visibilidad, ¿no? Visibilidad hace que se estén más expuestas, ¿no? Y realmente ahí hay muy poco trabajo de parte del Estado actualmente. No se ha logrado. Hay varios casos como los que mencionabas ¿no es cierto?, de las estadísticas, varios casos con esas características. Sin embargo, no se entiende por qué la Fiscalía, por ejemplo, o el momento que lo realizan la categorización del delito como tal, eso es un delito de odio. No sé por qué hace, que es falta de conocimiento, o ahí se expresa, digamos, también el tema de cómo las instituciones no están preparadas, ¿no? Y que se vuelve una situación violenta, una reproducción de la violencia estructural que tenemos, ¿no? Claro, y mira, y ahí es interesante porque recuerdo, Pato, no sé si tú tienes que haberlo conocido, por primera vez el sector justicia, ¿no?, hubiera hecho un hito histórico al momento de que el caso que se dio en Huaquillas, ¿recuerdas? El chico gay que apareció apuñalado, que detenieron al agresor, que en el momento que se va al juicio, hubiera sido un hito histórico por parte de este juez y por el sistema de justicia en el Ecuador, que se tipifique o que se condene a una persona agresora como un acto de odio. Sin embargo, el juez simple y llanamente le dijo homicidio. O sea, no hubo ahí un tema de reconocimiento de un crimen de odio. O sea, el homicidio no es 20, 30, 40, 50 puñaladas amarrados con papel en la boca. O sea, ahí hay saña, hay alevosía, hay otras cosas institucionalizadas que naturalizan la violencia. Yo digo, ahí es sumamente grave el que no se pueda abordar el tema de la salud mental. Siempre lo comento yo, y yo digo, el Estado le debe muchísimo a la ciudadanía sobre el tema de la salud preventiva y la salud mental. Eso no se aborda. Siempre vamos, es cuando ya sentimos algo malo, vamos al espacio de salud. Antes no lo hacemos. Frente a eso creo que hubiera habido un hito interesante ahí, ¿no? Y así podríamos hablar de muchos más casos de compañeras y compañeros, pero sobre todo, como tú decías, las compañeras trans más visibles. Ahora podemos ver un poco más lo trans masculino, que antes era más cerrado, ¿verdad? Frente a eso, Pato, los contextos cambian, ¿no? El contexto social, cultural, de la mano con el contexto político, indudablemente va a cambiar. Pero, ¿qué crees tú que hace falta para poder aportar en esta sociedad que se pueda entender este enfoque de la diversidad sexual? Yo siento que, claro, en el Estado estamos... la sociedad civil también, y siento que el gobierno es quien realmente no ha logrado como empatar, digamos, o el tener una mirada más orgánica de lo que significa trabajar en políticas públicas, políticas sociales, ¿no? Y en ese sentido hay una disonancia, digamos, por un lado la sociedad civil, por ejemplo, las iniciativas de las organizaciones sociales LGBTI, es como que avanzan a otro ritmo, ¿no? Y son las que visibilizan los problemas, las que están trabajando con la comunidad para protegerla, ¿no? Mismo, o sea, el que haya una organización, por más pequeña que sea, es un espacio seguro para la comunidad, ¿no? El que se hable del tema, están dando información, muchas organizaciones se están articulando, se articulan con unas ONGs más grandes que, aunque no son LGBT, logran tener servicios de salud, ¿no? Acceso preventivo, al tema de ITS ¿Tú crees que nosotros en el marco de los derechos podemos realmente ser libres? ¿Realmente existe esa libertad, o tú crees que hay toda una imposición frente a ubicarnos en este contexto? Bueno, yo creo que tendríamos que ubicarnos también en el sentido de qué somos la comunidad.
entre paréntesis, la comunidad, ¿no? Porque gay es desde el asambleísta hasta el limpiador de botas. No es lo mismo que los afroamericanos que tienen una estratificación social, cultural determinada, incluso viven en determinadas zonas, igualmente los indígenas, igualmente los judíos, etc. La comunidad LGBT es diversa. Como decía, estamos en Mocolí y también estamos en la isla Trinitaria. En realidad es muy complicado hablar de la comunidad LGBT. Es decir, hay un segmento de clase media que infelizmente pertenecemos a la ciudad de consumo, a la sociedad que ya está planificada. Es decir, el capitalismo en general, que es el que venimos viviendo de hace ya casi 200 años, lo que ha querido es unificar las creencias, unificar las religiones, unificar los pensamientos. Por eso mismo, por ejemplo, hace el servicio militar para tener ya encajonados un poco de chicos que si dicen que hay guerra, ellos se cuadran y salen y hacen lo que dicen los de arriba. Entonces el capitalismo también es lo que quiere, o sea, que lo que quiere que salió una cerveza o un producto X, todo el mundo lo compre, todo el mundo vaya atrás de sí, ¿no? En ese sentido. Pero en ese sentido... Entonces, nosotros estamos inmersos nosotros en eso, no podemos escapar. Sí, pero Oscar, en ese sentido que tú planteas, indudablemente el sistema capitalista ha impuesto una dinámica social en todas las poblaciones, ¿no? Sin embargo, es importante lo que tú mencionas, ¿no? La particularidad de decir que las poblaciones sexodiversas estamos en todas partes, ¿no? Somos el asambleísta, el obrero, el médico, el arquitecto, el policía, pero que indudablemente el mismo sistema nos ha impuesto en un versus derechos versus realidades, ¿no? Yo soy un legislador, yo soy un policía, pero en este sistema que se liga también en el marco del capitalismo, del neoliberalismo, que te imponen una forma de ser y de actuar frente a tu orientación sexual o tu sexo, tampoco no te permiten ser libres, ¿no? O sea, realmente entonces queremos decir que en este contexto político, aunque los derechos estén ganados, aunque tengamos muchos derechos, realmente no podemos ser libres, sobre todo en este mes que es el mes del amor, ¿no? La paz y no sé qué, etcétera, etcétera. Claro, o sea, nos tienen agarrados del cuello. Somos una sociedad de consumidores. El mes de diciembre hace tiempo que dejó de ser el mes donde aparecían los valores de la hermandad y todo lo que tú dijiste. En realidad lo que ahora se comercializó en el sentido de que el amor, la amistad, la hermandad, etcétera, se mide por el hecho de lo que tú compres. Tú más compras, más amas, aparentemente parece ser el eslogan de la sociedad de consumo. Ahí viene el famoso, el amigo secreto, ¿no? ¿Será que esto tiene que ver con este tema de comprar sentimientos y comprar amistad? ¿O cuál es el sentido también, ¿no?, de esto, no? Claro, no, en el fondo es eso, o sea, tú estás durante todo el año pensando en la Navidad que le vas a enfocar a tu madre, a tu tía, a tu mejor amigo o amiga, entregarle lo mejor que tienes ahí. ¿Cuál es lo mejor que tienes y que la sociedad te enseña? Lo mejor que tienes tú es tu bolsillo, no tu alma. Entonces, ese es básicamente el gay. También siente una gran frustración y como tenemos un gran poder de consumo porque no somos casados, no tenemos hijos, no tenemos en realidad elementos que distraigan nuestros ingresos, nosotros los enfocamos en nuestras vanidades. Los gays somos muy vanidosos, que me ven ya. He estado yo con una colección de casi 40 países donde he ido comprando máscaras y todo. O sea, esas cosas solo las puede hacer un gay. Entonces, ese gran poder de consumo que tenemos los gays ya ha sido de alguna manera visto por el marketing de la sociedad de consumo en la cual vivimos. Entonces ya se inventó la tarjeta Diners Club rosada, ¿no? Ya tenemos cruceros especialmente. En este contexto, Tito, podríamos decir que el Ecuador ha avanzado mucho en materia de política pública en torno a VIH-Sida, donde también se reconoce a las poblaciones sexodiversas como una de las poblaciones que están o que son más expuestas, ¿no? Y donde la epidemia
en algún momento se dijo que estaba concentrada. Y ahí quiero pasar con la doctora Lili Márquez. Lili Márquez, nosotros sabemos que ahorita tú, usted, disculpa que te tutee, pero se me sale lo compañero que somos y que nos conocemos hace mucho tiempo. Tú ahora estás como responsable de la estrategia. Sin embargo, a mí me gustaría conversar más con esa Lili de este proceso social. Tú apareces en el mundo también de la organización social. Tú has representado al Ecuador y has estado también en la vocería y en la lucha del tema del VIH. ¿Consideras que en todo este tiempo en el Ecuador la política pública realmente ha aterrizado el contexto político para tratar el tema del VIH? ¿Es realmente una realidad o de pronto sigue siendo una utopía, como todo lo que menciona Tito, que hay avances interesantes, ¿no? En realidad, lo primero que te agradezco es que me consideres como Lili, no me importa que me tutees. Pienso que ese tutearme es el reflejo precisamente de esa amistad que todos nosotros, incluido Tito, iniciamos cuando nos unimos para trabajar por el VIH. Efectivamente, yo comienzo mi trabajo en el VIH con las organizaciones sociales en las cuales me involucré, en las cuales tuve una gran resistencia para poder ser parte, pero al final tuve grandes brazos abiertos que me acogieron y que fueron los responsables de que mi persona, en representación de las ONG, de las OBCs y de la sociedad civil en general, sea la que participe liderando los procesos del Fondo Mundial, porque fue precisamente la sociedad civil la que representó durante muchos años todo ese proceso que aportó al país y en especial al Ministerio de Salud Pública para que pudiéramos de alguna u otra manera despegar con muchísimas políticas públicas que estaban escritas, pero que no se habían puesto en práctica. Hay que reconocer que es la sociedad civil el detonante para que todas estas actividades que hoy por hoy se realicen sean precisamente el resultado de una lucha liderada por la comunidad LGBTI. Eso es otra cosa que realmente no puedo dejar de mencionar, porque si la comunidad LGBTI no hubiera luchado por sus derechos, serían muy pocas las organizaciones que hubieran aportado, porque no hubieran tenido precisamente esa cabeza para agrupar a la sociedad civil y seguir adelante. Yo creo que tuve la oportunidad de tener mi escuela, mi colegio de VIH con las organizaciones de la sociedad civil, y luego obviamente la cooperación internacional, digámoslo así, fue aquella universidad donde yo pude poner ese conocimiento ya de una forma más pulida y organizada. Y luego, en estos 7 años que soy parte del sector público, en el Ministerio de Salud Pública, con la gran satisfacción de que fui nombrada la responsable zonal de la Coordinación Zonal 8, que incluye Guayaquil, Durán y San Borondón, y que es la zona que permanentemente mantiene la mayor incidencia y la mayor prevalencia, no solamente porque tiene sus habitantes como los actores, sino que es la zona reconocida históricamente con la mayor experiencia, porque obviamente es en Guayaquil donde se concentra la mayor cantidad de pacientes y movilizaciones cuando ya finalmente se visibiliza que el VIH es un virus que está afectando no solo a la comunidad LGBTI, sino a toda la sociedad en general. Es interesante, Lili, lo que tú planteas y el rescate que tú haces, ¿no? Claro, retrotraes a mi mente lo que decía Tito, ¿no? Maestros y compañeros que tuvimos en esta lucha, ¿no? El mismo Orlando Montoya, el mismo Neptalí, que posesionaron y que hicieron mucha incidencia para que en la actualidad podamos contar, por ejemplo, con medicamentos y con acceso universal en torno al tema del VIH, ¿no? Antes decíamos que las tasas de mortalidad en VIH eran muy elevadas porque no existían medicamentos, porque no existía servicio diferenciado, porque no existía desde el mismo Estado esta apropiación para hacerse responsable en el tema de la salud pública. Cuéntanos un poco, Lili, este proceso de poder contar con medicamentos, con atención especializada, con guías de atención como política pública,
Cuéntanos un poco la historia, cómo funcionó, cómo caminó, para que la gente pueda entender por qué ahora sí podemos contar con esa atención integral. Bueno, realmente fue una lucha muy difícil. Comencemos que no existía el Programa Nacional de VIH-Sida, que hoy se llama Estrategia Nacional de VIH-Sida ETS. Recordemos que el Programa Nacional de VIH-Sida se crea precisamente por la incidencia política que hace la sociedad civil, especialmente con la comunidad LGBTI. No hablemos de los infectados, porque si hoy por hoy, como decía Tito, todavía no hay aquella fortaleza en las personas infectadas para decir, sí, yo soy una persona infectada, como otras personas están infectadas con otras enfermedades, por todo lo que acarrea, que ya lo sabemos, el estigma y la discriminación. En aquella época era muchísimo peor. O sea, yo viví la época de las personas que se encerraban en sus cuartos, no salían y ahí morían porque no había medicación. Yo soy de la época cuando resulta que teníamos que usar inclusive medicamentos donados y caducados, y que esos medicamentos hoy por hoy demostraron que por muy caducados sirvieron, porque tenemos muchos sobrevivientes de aquella época. Entonces se crea el Programa Nacional de SIDA y se comienza a trabajar ya más articuladamente con el Ministerio. El Ministerio de Salud comienza a abrirse, es una apertura que no se ha dado o no se dio de una manera muy rápida, pero finalmente hoy por hoy sí lo hace, sí escucha a la sociedad en general, hablemos al Estado, a todas las comunidades que conforman el Estado, ¿no verdad? Y está trabajando de una manera coordinada con ellos. Entonces, lo que sucede hoy por hoy es que, por ejemplo, nosotros tenemos profesionales de la salud, que ya muchos de ellos han partido, pero dejaron una gran escuela, y tenemos muchos médicos que sí están sensibilizados, a otros que les falta mucho por sensibilizarse y otros que no están definitivamente y no se van a sensibilizar por muchas razones. Pero nosotros estamos ganando la batalla, porque los profesionales que hoy están trabajando en la Estrategia Nacional VIH-Sida, y estoy hablando de la Coordinación Zonal 8 Salud, han pasado por procesos de sensibilización que no tienen que ver solo en conocer el VIH, sino conocer los testimonios de las personas que sobrevivieron, las personas que dan testimonios de lo que padecen cuando van al ministerio y tienen un trato que no está correcto, un trato discriminativo que no debe de ser así. Estamos trabajando por eso y ojalá lo logremos, pero es un proceso muy fuerte que va a depender, y escúcheseme bien, todavía en gran magnitud de esa incidencia política que siga haciendo la sociedad civil para seguir teniendo esos derechos que ha logrado y otros que les faltan por lograr. Toda la recopilación brindada y expresada en este programa a lo largo de esta temporada, esperamos que haya sido de su mejor agrado, que aportemos, que recojamos todos estos aportes. Yo creo que todos los panelistas que nos han acompañado durante la temporada de Pisando Fuerte han visibilizado y han demostrado todos estos avances, pero también los retrocesos que aún tocan por trabajar. Desde la institucionalidad hay que poner alerta y mucho ojo a estas demandas que cada uno de nosotros y de nosotras venimos realizando. No pedimos más derechos, no pedimos menos derechos, pedimos los mismos derechos que tienen todos y todas en el Ecuador. Heterosexuales, homosexuales y bisexuales tienen los mismos derechos y por tanto debemos ser tratados por igual. El reconocimiento de las familias diversas, el reconocimiento de esa Navidad diversa, el reconocimiento de que existimos es lo primordial. Desde Alianza Igualitaria, desearle a cada uno de ustedes un feliz año. Desde Alianza Igualitaria, desearles que el próximo 2022 sea un año en el que nos juntemos todos, todas y todes a construir ese país que soñamos. Un país más inclusivo, un país menos discriminatorio. Que estos aportes sean esos elementos para comenzar a construir esa ciudadanía plena que tanto anhelamos. Lo que nos toca a cada uno de nosotros y de nosotras como parte de esta corresponsabilidad es empoderarnos, es visibilizarnos y es exigir el cumplimiento de los derechos ya ganados. Solo así podremos seguir pisando fuerte.
Gracias a todos y a todas y feliz año nuevo.